Hola, muy buenos días o buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuando estén viendo este taller. Les doy la bienvenida a la segunda sesión de este espacio que discute en torno a la poesía y la política. Yo soy Joaquín Pérez, soy profesor y escritor y eh, vamos en esta sesión a seguir encaminando estas discusiones que hemos llevado a cabo, que introdujimos en el primer video y que en este caso ya vamos a empezar a aterrizar en algunas problemáticas más específicas para ir acercándonos, no a una meta en particular, no es nuestro interés al menos resolver alguna duda, sino que más que nada instalar preguntas que motiven la reflexión y que logren generar o ir enhebrando esta relación entre la poesía y la política. Acá este taller nació pensado como una sucesión de divagaciones, de merodeo, de tanteo en torno a una temática, sin la pretensión de resolver nada, sino que más que nada instalar preguntas que son en definitiva las que llevan a cabo, son el principal ejercicio filosófico que puede llevar el ser humano, establecer grandes preguntas que probablemente, más allá de que se resuelvan o no, eh, son las que van a generar mayores alcances, mayor profundidad para entender al ser humano y su entorno. Para esto acá eh, me voy a apoyar de una presentación, de una pequeña infografía que resume en algunos tópicos los temas que voy a tratar hoy día y, y esto va a quedar a disposición de ustedes para que lo vuelvan a visitar y así puedan volver a recuperar las ideas que se van a trabajar acá. La sesión de hoy día va a ser dedicada en torno al pensamiento en el poema y como coloco en el subtítulo, esto es un problema. Estas son breves notas sobre un problema, en el sentido de que no hay una respuesta exacta sobre el tema, no, no se podría resolver la duda de que si existe pensamiento en el poema o se puede llegar a concebir la idea del pensar en el poema, sino que por el contrario son permanentes tensiones, son permanentes conflictos que se dan en cada uno de los escritores, poetas, artistas en general, y que cada uno lo resuelve a su manera. Acá solamente me interesa instalar el debate para que les sirva a ustedes como puntapié para la reflexión. Partamos. Eh, una de las primeras ideas que me interesa poner a disposición es esto de que existe una paradoja, una suerte de contradicción, algo que no resulta coherente con la escritura. Hay una línea de pensadores no menor que creen que la escritura es un mero artefacto, nada muy importante, para el pensamiento. En este caso, voy a utilizar como recurso el libro La elección de las palabras de Clement Rosset, el nombre de este filósofo francés aparece ahí en la lámina, en donde en este pequeño libro que está eh, en circulación, publicado en Chile por la editorial Webs, él en un breve ensayo, que se llama La elección de las palabras, responde a una carta, en el formato de carta, pero con un estilo bastante ensayístico. Responde dos preguntas que le hace una persona, que son las que yo coloco acá. Primero, se le interpela y le dice, ¿es posible concebir una coherencia de principio entre la alegría razonada de vivir y la locura de la escritura? Y más abajo esta persona dice, quisiera saber, en lo que usted respecta, cómo articula la inmensa sabiduría de lo que escribe con la necesidad, que yo no considero sabia, de escribir. Como ustedes se dan cuenta, para esta persona, que por supuesto no es Clement Rosset, eh, la escritura es un elemento que no tiene la sabiduría
que sí tiene el pensamiento, la palabra razonada, el logos, la palabra articulada. La escritura en este caso no tiene ninguna funcionalidad. Hay entonces una paradoja. ¿Por qué entonces escribir aquello que se disfruta pensándolo? Clement Rosset, en este caso, lo que va articulando es precisamente de dónde primero nace esta concepción, este rol secundario que vendría a tener la escritura, y lo define como el mito de la anterioridad. Esto es que antes del concebir está, perdón, se refleja esto entre la anterioridad del concebir con respecto al enunciar. El concebir vendría a ser en este caso el pensamiento propiamente tal, y el enunciar el escribirlo. Entonces, en este caso son dos momentos completamente distintos, y más de algún pensador, filósofo, escritor ha dicho, o ha considerado más bien, que la escritura de alguna manera degrada, le baja calidad al pensamiento. Un poeta francés también, Boileau, en su libro Arte Poética, él dice algo que va en directa relación con esto. Dice él, lo que se concibe bien, se enuncia claramente. O sea, para poder escribir bien, primero habría que haber razonado perfectamente, insistiendo en esto de que hay dos momentos completamente distintos. Y hay otro filósofo francés bastante importante, Jacques Derrida, habla de la escritura como un peligroso suplemento al pensamiento precisamente porque no hay una perfecta claridad de que las ideas y el pensamiento sean fielmente reflejadas por la escritura. Y en otro una concepción un poco más atenuada de esto es que la escritura es una manifestación del pensamiento, pero no es el pensamiento en sí, porque insiste en esta idea de que son dos momentos completamente distintos, el concebir la idea con la enunciación. La respuesta que hace Clement Rosset a esta disyuntiva en el libro, en este ensayo, en esta respuesta a través de una carta que se le publicó como la elección de las palabras, él dice lo siguiente: en realidad, ella, la escritura, es el pensamiento mismo, porque no hay pensamiento previo y de alguna manera prefabricado. Solo hay pensamiento a partir del momento en que éste se formula, es decir, constituye por la realidad de las palabras. De alguna manera, lo que quiere decir Clement Rosset, y que lo ejemplifica también con una, con una metáfora bastante habitual, que nos sucede a todos, cuando uno de repente está buscando esa palabra que no logra encontrar o alguna idea que no logra encontrar, más bien, dice Clement Rosset, es lo que está buscando es esa palabra que condensa el pensamiento, porque en cada palabra, en cada escritura que uno realiza, está condensado, está plenamente eh, manifestado el pensamiento. No es sino con las palabras en que uno logra pensar. El ejemplo más sencillo que ustedes pueden perfectamente realizar cuando estén reflexionando sobre esto por ejemplo, traten de pensar en el amor o en la amistad o en la muerte, traten de ocupar otra palabra, traten de pensar en ello sin ocupar las palabras amor, amistad o muerte. Probablemente va a ser una tarea casi imposible, precisamente porque cuando uno dice amor, con esa palabra, por muy finita, por muy limitada, por muy pequeña que sea, refleja todo un pensamiento que hay detrás. De alguna manera las palabras son como el iceberg de Freud, que
solamente se manifiesta una parte por encima de la marea, pero por debajo hay toda una concepción, toda una idea, todo un pensamiento que es un mismo bloque de hielo. Entonces no hay esta distinción que se manifestaba anteriormente entre el concebir y el enunciar, porque si uno piensa, piensa con las palabras. No hay ideas sueltas, etéreas, habitando en un mundo de las ideas, sino que muy por el contrario, son las palabras las que reflejan fielmente aquello que estamos pensando. Ahora, con esto podemos medianamente, hay una línea, otra línea, evidentemente, Clement Rosset es parte de ello, de eh, filósofos, poetas que creen que el poema es una forma de pensamiento. Y por una razón, no tan solo porque las palabras reflejan el pensamiento propiamente tal, sino que también porque si hablamos de pensamiento, probablemente tendremos que hablar de inmediato de lo que es la filosofía, que es ese amor a la sabiduría que se viene reflejando desde los tiempos de los griegos y que se mantiene hasta el día de hoy. Sin embargo, hay un punto de convergencia, hay un origen común de alguna manera entre ambas oficios, por no decir disciplinas, porque propiamente no lo son, entre la filosofía y la poesía. ¿Cuál es ese punto? Primero, ¿cuál es ese origen propio? Hay un filósofo italiano, Giorgio Colli, que tiene un libro brevísimo, pero bastante hondo en sus reflexiones, que se llama El nacimiento de la filosofía. Y él plantea una idea bastante sencilla. Dice que la filosofía se sabe más o menos que nace por ahí con Tales de Mileto, Anaximandro, estos poetas griegos antiguos que fueron los primeros que empezaron a cultivar el arte por el amor a la sabiduría. Después aparecería una persona como Sócrates, que lleva las reflexiones a un punto de racionalidad tal que a juicio de Giorgio Colli, que se basa en una idea muy nietzscheana, dice, desde ahí comienza la decadencia de la filosofía. De alguna manera la filosofía lleva 2000 años de plena decadencia, precisamente porque antes de Sócrates existía un encuentro entre los filósofos y los poetas, que podríamos llamar filósofos en ese tiempo y poetas, en donde eran parte de un mismo ser. Entonces, para poder alcanzar la profundidad del pensamiento o del conocimiento, para poder abordar la hondura de aquellos, la complejidad y la trascendencia del ser, eran en la Grecia antigua, en la Grecia arcaica, dadas por un mismo ser humano que era a la vez filósofo y a la vez poeta, y que después, con el tiempo, precisamente probablemente con Sócrates en adelante, se van dividiendo estos dos escenarios. Pero de todas maneras, ambas disciplinas son capaces de ahondar en la misma hondura del ser humano, en las complejidades del ser, tocar todas las dimensiones más profundas de ello. Eh, María Zambrano, que es una filósofa eh, española, probablemente una de las más poéticas de las filósofas, ella dice de que la única diferencia, en un libro bastante precioso que se llama Filosofía y Poesía, dice que eh, es muy probable de que entre la filosofía y la poesía difieran tanto en el método como en la ética que hay entre medio. Ella dice que la filosofía alcanza la hondura del pensamiento a través de un método y una ética, y por otra parte dice que los poetas no tendrían ese método, ni tampoco tendrían esa ética, pero llegan al mismo fin. Sin embargo, lo importante, dice ella, es que convergen en el mismo sujeto. Ambos tienen, si se pudiera hablar en términos más científicos, aunque sería un horror decirlo así, pero si se pudiera mencionar en términos más científicos, eh, tienen un mismo objeto de estudio, que en este caso sería la humanidad.
Por esto mismo, por esto mismo, eh, la poesía puede ser pensada como una forma de transmitir pensamiento, y en el caso de Chile han habido algunos, yo creo que en eso, si bien no comparten en gran parte de algunas reflexiones intelectuales que lleva a cabo, pero al menos en eso ha sido bastante, en este tema ha sido bastante consistente y ha sido una de las pocas personas que mencionan esto en los medios de comunicación, en todos los escenarios que tiene. Christian Barken siempre ha pensado y siempre ha dicho de que la poesía es el otro pensar. Ese pensar que al menos en la historia de Chile se ha dado principalmente por los historiadores, por muy pocos filósofos. La disciplina filosófica en Chile no ha sido de la hondura ni de la consistencia de otras naciones. Pero, dice Christian Barken, tampoco es necesario, porque Chile tiene la poesía y tiene ese otro pensar que le ha dado forma, le ha dado cuerpo a lo que entendemos por Chile. La idea de Chile ha sido transmitida desde sus orígenes más allá del mundo hispánico, desde sus orígenes indígenas, principalmente mapuches, le han dado idea a este territorio, le han dado cuerpo, le han dado forma a este territorio a través de la poesía. Eh, si uno piensa, el mismo Christian Barken en algún minuto entrevistó a Elicura Chihuahua, un poeta mapuche, y el mismo Elicura decía en más de alguna ocasión, mencionó que, bueno, si uno mira las sociedades arcaicas de otro continente, uno va a ver que, claro, los mayas tienen enormes pirámides, los egipcios tienen enormes pirámides, tienen monumentos inmensos, de una belleza monumental. Sin embargo, el mundo mapuche tiene la palabra hablada. El mapudungún eh, tiene provisto una enorme cantidad de significado, un significado enormemente profundo, muy poético, que después se vio muchas veces interrumpido por el habla hispánica, y en el caso de Chile, Chile se funda también con un poema, Alonso de Ercilla y la Araucana, y de ahí podemos ver que hay una enorme cantidad de poetas que han pensado Chile. Hay ejemplos bastante sólidos con respecto a esto. Pensemos en el poema de Chile de Gabriela Mistral, pensemos ya a nivel latinoamericano en el canto general de Pablo Neruda. Tenemos muchos ejemplos con respecto a esto. Estos son solo dos, que son como parte de las dos grandes cumbres. Pensemos también en los gemidos de Pablo de Roca. Entonces, no, en definitiva, no podemos eh, negar de que existe una descripción, algo como lo que coloco acá abajo. No podemos negarnos de que hay una descripción acabada de lo que fue, de lo que es y de lo que podría convertirse Chile. Porque esa descripción está dada ya por la poesía y probablemente ha sido una fiel idea de lo que hemos sido. De manera que eh, si uno tuviera que responder a la idea de que existe pensamiento en el poema, uno puede perfectamente decir sí, hay pensamiento en el poema, y lo hace uno a través de las palabras precisas que uno busca, indaga en tanto escritor o poeta, indaga para poder darle forma a este pensamiento que le quiere dar. De alguna manera, la poesía no es tan solo expresión, no es tan solo simbolismo, no es tan solo una manifestación, sino que también perfectamente puede ser un pensamiento. Hay un poema de Estela Díaz Barín, uno de los poemas probablemente más conocidos de ella, que si ustedes buscan en YouTube van a poder encontrar recitado este poema a viva voz, que se llama La Palabra, y que precisamente muestra a una sujeta poético, a un sujeto poético que está desesperado por buscar esa palabra
y que de alguna manera refleja esta intención, esta vocación, esta voluntad del poeta por buscar aquella palabra exacta que va a dar con el tono justo para lo que se quiere mencionar. Este es el poema La palabra de Estela Díaz Barín. Una sola será mi lucha y mi triunfo, encontrar la palabra escondida, aquella vez de nuestro pacto secreto, a pocos días de terminar la infancia. Debes recordar dónde la guardaste, debiste pronunciarla siquiera una vez. Ya la habría encontrado, pero tienes razón, ese era el pacto. Mira cómo está mi casa, desarmada, hoja por hoja mi casa, de pies a cabeza, y mi huerto forado permanente, y mis libros como mi huerto, hojeado hasta el deshilache, sin dar con la palabra. Se termina la búsqueda y el tiempo, vencida y condenada por no hallar la palabra que escondiste. Espero que ese poema les pueda ser como una suerte de indicador de esta necesidad de búsqueda permanente que se da en torno a la palabra. Quiero, para cerrar este segundo video, de alguna manera tratar de introducirlos, considerando que ya podemos dar medianamente por sentado de que el pensamiento se puede dar dentro del poema. Quisiera compartir una imagen. Acá está. Seguramente mucha gente recordará esta fotografía que se hizo mundialmente famosa, que se dio, si no me equivoco, hace un par de años atrás, algunos años atrás, en donde el nivel de migraciones dentro de Europa fue tan grande que se cerraron muchas fronteras, ahí apareció el nacionalismo, el racismo del mundo, y eso invocó o generó que sucedieran actos como este, en el que niños pequeños, en este caso un niño de 3 años, muriera ahogado en las playas de, acá si no me equivoco, fue en Turquía. Quiero que ustedes pudieran pensar cómo este proceso que se dio a escala global, en este caso a escala europea, puede generar una reflexión poética y cómo puede llegar a transmitir algunas ideas poéticas en torno a esto. Les voy a dar un ejemplo. El mar del dolor. Esa fue una presentación que realizó Raúl Zurita en la India para mostrar precisamente, para poder reflejar de alguna manera este proceso que se estaba dando. Lo voy a leer rápidamente, me interesa que podamos ver las imágenes que hay sobre esta presentación. El mar del dolor, de Raúl Zurita. A Galip Kurdi. Alan Kurdi tenía 3 años y su fotografía recorrió el mundo. Yacía boca abajo y el rojo azul de su ropa se recortaba con una extraña pulcritud en el borde de la playa. Horas después, los guardacostas turcos recuperaron los cuerpos de su madre y de su hermanito de 5 años, Galip, pero de él no hay fotografías. Nadie podría imitar su última imagen posando boca abajo en la orilla de la playa. Ningún artista podrá darnos ese golpe bajo. Ah, el mundo del arte, de las imágenes, de las billones de imágenes. Las palabras del poema son más puras, más limpias. Cuando la barca repleta de inmigrantes sirios se dio vuelta, el padre nadó de uno a otro niño tratando desesperadamente de salvarlos, pero solo pudo ver cómo desaparecían. Yo no estaba allí, yo no soy su padre. No hay fotografías de Galip Kurdi, él no puede oír, no puede ver, no puede sentir, y el silencio cae como inmensas telas blancas. Abajo del silencio se ve un trozo de mar, del mar del dolor. Yo no soy su padre, pero Galip Kurdi es mi hijo, Raúl Zurita. Esta presentación, este poema instalación, como se le ha llamado, expuesto en la Bienal en India, era una
serie de poemas instalados en estas paredes, en un galpón, en estas paredes que están a los costados, y que para poder entrar uno tenía que entrar en un mar de agua que estaba dispuesto ahí. Y necesariamente uno tenía que entrar ahí, perdón, tenía que meter las patitas al agua para poder ver la presentación. Y que toda esta presentación hace referencia al hermano de este niño del cual no se sabe y que motivó, incitó la mirada del poeta, bueno, ahí está Raúl Zurita, la mirada del poeta en torno a esto. Me gustaría que, además de llevar a cabo puedan ustedes también pensar cómo con esta fotografía de este niño se pueden llevar a cabo producciones culturales atingentes a esto. Y además, bueno, acá hay más imágenes también. Así eran los poemas que estaban instalados en este suerte de galpón. Eh, Me gustaría que dejar sentadas algunas ideas que van a ser parte de la próxima sesión de este taller, que tiene como fin hablar de la política como urgencia. Precisamente este proceso político que se dio en el mundo, cómo obliga al poeta, cómo obliga a la gente básicamente, no necesariamente al poeta, sino que a la gente que tiene sensibilidad por este tipo de cosas, obliga a representar esto a través de alguna producción cultural. Del mismo modo como lo hizo Raúl Zurita en, esta, en este poema instalación. ¿Por qué? ¿Por qué detrás de un artista existe la intención de querer representar algo que para ellos funciona como urgente? Por eso la temática del próximo taller será la política como urgencia. Por último, hay una última fotografía del poeta viendo su producción. Y para despedirme, vuelvo a esta lámina que les comparto, y con el fin, como mencionaba en el primer video, con el fin de poder dialogar y continuar con esta conversación, pueden escribir este correo electrónico que armé especialmente para ir juntando todo este material que se está produciendo virtualmente. Pueden escribir a ese correo y ahí yo contestaré y dialogaré con la gente que vaya viendo esto, y así podemos intentar generar un diálogo en este tiempo de coronavirus. El correo está ahí, va en la lámina, oficiodescritura@gmail.com. Hay dudas, consultas, pero me interesa principalmente que podamos dialogar con respecto a las cosas que se han mencionado acá. Vuelvo entonces yo. Eh, Muchas gracias por haber visto este video. Ojalá podamos mantener una comunicación, un diálogo con respecto a lo que se va conversando acá. Y nos vemos en un próximo video que siga abarcando estas ideas en torno a la poesía y la política. Muchas gracias.